Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor, 30 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano, en Campos, Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a los tiempos de Jesús, la resurrección y la vida. Allí en el Evangelio de San Marcos nos narra cómo nuestro Señor resucita a la hija de Jairo, un intendente de la Guardia Romana, y allí mismo nos enseña lo que es la vida eterna, pero también que existe la muerte eterna, como dice en el libro de la sabiduría, la muerte por el pecado, por nuestras culpas, por nuestras iniquidades. Seamos seres de paz, seres de bendición, seres de resucitación con Jesucristo en la vida eterna, por anticipado. También nos lo recuerda en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el Salmo: te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Salmo 30. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro de la sabiduría, en el capítulo primero, versículos 13 al 15, y en el capítulo segundo, del 23 al 24. Pues Dios no hizo la muerte, ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es saludable, y en ello no hay veneno mortal. La muerte no reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Que la fuerza sea para nosotros la norma de justicia, ya que la debilidad no sirve para nada. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque nos has librado. Señor, yo te alabo, porque tú me liberaste, porque no has permitido que los enemigos se burlen de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, me diste vida, me libraste de morir. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Ustedes, fieles del Señor, cántenle himnos, alaben su santo nombre, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Yo me sentí seguro y pensé que nada me hará caer jamás, pero tú, Señor, en tu bondad, me habías afirmado en lugar seguro, y apenas me negaste tu ayuda, el miedo me dejó confundido.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. A ti, Señor, clamo, a ti, Señor, suplico, que se gana con que yo muera, con que sea llevado al sepulcro. El polvo no puede alabarte ni hablar de tu fidelidad. Señor, óyeme y ten compasión de mí. Señor, ayúdame. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 7 al 15. Pues ustedes que sobresalen en todo en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para servir y en amor que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. No les digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros, para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad, se trata más bien de que haya igualdad. Ahora ustedes tienen lo que ellos les falta. En otra ocasión ellos tendrán lo que les falte a ustedes, y de esta manera habrá igualdad, como dice la Escritura. Ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículos 21 y siguientes. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esta llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: Mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él, y mucha gente lo acompañó, apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba tan solo que llegue a tocar su capa, quedaría sana. Al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, cree solamente. No dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga,
y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo, ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esta manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre, a la madre y al que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha que tenía 12 años se levantó y se echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en este bello episodio que nos narra el evangelista San Marcos, de las vivencias de nuestro Señor Jesucristo, de la sanación que hace a una mujer mayor, una mujer hemorroísa con flujo de sangre, hacía 12 años, y de la resucitación de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, que le resucita, tenía 12 años, jovencita. Tiene una representación que se hace según algunos exégetas, teólogos y de la Santa Doctrina de la Iglesia, se refiere a la antigua alianza con las 12 tribus de Israel para dar paso a la nueva alianza con Jesucristo en la Iglesia. La mujer mayor frente a la mujer menor, la antigua Eva frente a la nueva Eva, María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. Y ahí, en ese matrimonio entre el Cristo y la Iglesia, la esposa, en esa unión esponsal a la cual todos pertenecemos, nos deja sellado el triunfo sobre la muerte, la vida eterna, el camino que hemos de recorrer con el Señor Jesucristo. Allí está plasmado en la sangre que en su pasión, muerte y crucifixión dejó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, y con esa misma sangre, a precio de sangre, nos liberó a todos. Todos valemos la sangre de Cristo, que nos liberó del pecado, de la maldad y de la culpa. Eso representan estas dos escenas, las dos mujeres. Aunque la lectura de hoy solamente traía a la hija de Jairo, el Espíritu Santo movió a su siervo para hablar también de la narrativa de la otra mujer mayor, para ver el contraste, cómo pasar de la vida eterna al reino de Dios y a la historia de salvación, y cómo existe también el mundo de la muerte, la maldad y la iniquidad, el mundo de la perdición. Son dos caminos inexorables que existen en la vida humana. En libertad de conciencia, en espíritu y en verdad, cada ser está movido a escoger la libertad en la vida eterna o la esclavitud en la muerte eterna. El primero con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el segundo con el maligno, el enemigo, el adversario, el histórico ángel del demonio, y con todo su séquito y sus huestes que atormentan a las almas de Cristo para arrebatarlas. Pero es Cristo quien salva, es la salvación que nos llega por bajada del cielo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Asimismo, la sabiduría lo dice en su magnífica declaración. La muerte empezó desde el principio con la maldad, con la inclinación al mal en el árbol de la vida, cuando se pecó por primera vez a Adán y Eva, el fruto del bien y del mal, que quería conocer y dominar sobre el mundo, y asimismo dominar sobre la vida, hablar de vida eterna, pero de la forma que no era correcta, de la forma que no era ordenado por el Padre Creador, como ha sido desde siempre en la historia de la humanidad, en la historia de la creación, en la historia del cosmos, como siempre lo ha descrito y lo ha definido, lo ha enmarcado el Maestro interior que es el Espíritu Santo. Así nos lo va revelando poco a poco, conforme a la voluntad del Padre, según la gracia que corresponda a cada quien, en el orden, en el momento, en el lugar,
o que Él lo destine, si es su voluntad. Si no, si seguimos avanzando, pero nos va liberando de las adversidades. Asimismo, con la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, nos invita a caminar en esta perspectiva, no estarnos comparando con los enemigos, con los amigos de la muerte eterna, con los con pecadores, que todos somos pecadores, pero los que se ufanan de serlo, que no es mucho lo que les falte cuando se tiene poco, ni es poco lo que les falte cuando se tiene mucho. Hay que aprender a vivir en la escasez, en la austeridad, en la precariedad para hacer caridad. Una caridad que nace del corazón, libremente, esponsalmente, como esposas de Cristo, todas almas, siendo caritativos con ese yugo verdadero que existe en esa unión esponsal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, con su iglesia. Es a través de ahí que se hace la caridad, con toda la santa doctrina de la iglesia, con el magisterio de la iglesia y con la práctica cristiana de la iglesia. Sean siempre bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.